Lectura del profeta Isaías. Aquel día el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgulloso y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todo lo inscrito en ella para la vida, los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado de sangre a Jerusalén, con viento justiciero y abrasador, creará el Señor sobre todo lugar del monte Sión y sobre toda la asamblea. Nube y humo de día, y fuego llameante de noche, y por encima la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubiloso delante de sus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan todo de corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ven, él va, al otro, ven y viene. A mi criado, hace esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita que haya hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, esta profecía de Isaías que hemos escuchado, capítulo 4, versos del 2 al 6, se refiere en primer lugar, en forma directa, al restablecimiento de Israel. Después de la deportación, del exilio en Babilonia, esperaba el profeta y la gente buena de aquel entonces que ya era suficiente como para quitar el oprobio del pueblo, todo lo mal que habían hecho de no escuchar la palabra del Señor, y pasada una generación, el regresar al monte Sión para, así lo esperaba, nunca volver a portarse mal.
Sabemos por la historia que no fue así. Un tiempo muy breve, por cierto, de hacer promesas que ahora sí nos vamos a portar bien mientras se reedificaba. Pero al ratito volvió a hacer lo mismo. Se presumía, porque se presumía, del templo, de las edificaciones, de los adornos que tenía, pero no había raíz, no vivían como hijos de Dios, no se dejaban regir por el amor, e incluso había comenzado, me corrijo, se había acentuado aún la xenofobia. Esto para nosotros, los descendientes de Abraham, solo para nosotros, y el resto del mundo que se lo lleve el diablo. Al no cumplirse, se esperaba entonces que con la venida del Mesías, sobre todo cuando el pueblo volvió a perder la soberanía, ahora por manos de los romanos, además de que habían pasado otros tantos, iba a restablecer la soberanía de Israel, que Israel iba a volver a brillar, y entonces al tener libertad, al tener prosperidad, entonces se iban a portar bien. Tampoco fue así. Vino Jesús, y porque lo que decía él no le gustaba, chocaba con sus proyectos, con sus planes, con su propia lectura que tenían de la Sagrada Escritura, no reconocen al que es la palabra hecha carne, hecha hombre, y lo mata. Y por lo tanto, esta profecía ahora se proyecta al fin del tiempo con el nuevo Israel que es la Iglesia. La Iglesia que, teniendo por cabeza a Jesucristo, es inefablemente santa, pero viéndonos a nosotros por una miradita muy superficial, y cuando digo viéndonos a nosotros, no solo al Papa, a los obispos, a los curas, a las monjas, viéndonos a los cristianos, habría que decir cuánto tenemos que arreglar. Y echando una miradita a nuestro alrededor, Señor, cuánto mal hay todavía en el mundo. ¿Hasta cuándo vamos a aprender? Antes de la segunda venida del Señor en carne mortal. Y como el Adviento nos prepara para profundizar lo que ocurrió con nosotros, lo que ocurrió en la humanidad, con la primera venida de Jesucristo, en pobreza, y la segunda venida de Jesucristo con todo su poder, habría que preguntarse, y déjenme lo digo con ironía, si en realidad nosotros podemos decir, salgamos con alegría del encuentro del Señor. Ese es el tema de la primera lectura. Cada salmo responsorial. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, sabiendo que este encuentro con el Señor tiene como prerequisito el entrar en la muerte. Padre, ¿qué está diciendo? Ya se pone fúnebre. Si es la verdad. Es la verdad. ¿Estamos preparados para eso? ¿O eso que le pase al vecino y no me pase a mí? ¿Cómo vamos viviendo nuestra existencia? ¿Cómo vamos viviendo la verdad? ¿Cómo vamos viviendo la justicia? ¿Cómo vamos viviendo, desde luego, el amor que sobrepasa toda justicia y se manifiesta sobre todo con el perdón? ¿Cómo lo vamos viviendo? ¿Cómo vamos viviendo el reino de Dios inaugurado ya aquí en la tierra por Jesucristo?
cómo vivimos, no solo individualmente, sino como colectivo. Y habría que decir que todavía hay demasiada mentira. Todavía, desde luego, hay muchísima injusticia y las obras de misericordia más bien son escasas que abundantes. Y de esto, o por la primera venida de lo que ya pasó en nosotros, o en preparación a la segunda venida, que para nosotros, los que estamos aquí, va a ser más próxima nuestro encuentro personal con Jesucristo, pasando la muerte, que el fin del mundo. Padre, ¿qué dice? Pues la verdad. Padre, eso es fúnebre, ¿no? Es una dimensión con la cual tenemos que aprender a vivir y tenemos que configurar nuestra existencia. Somos peregrinos, que de raro es que de vez en cuando pensemos que ya nos acercamos a la meta de lo que hemos caminado. En el Evangelio de hoy veo, como para hacer rabiar a cualquiera, sobre todo los que se dejan llevar por las ideologías. Resulta que estamos en un Israel, concreto como sucede en Galilea, al norte, bajo un régimen de ocupación militar, y el que se acerca a Jesucristo es un militar de alto rango que mantiene sojuzgado al pueblo. Y este militar le pide algo a Jesús, no para él, se lo pide para un criado suyo. Y la respuesta de Jesús no es imperialista y no sé cuántas cosas a las cuales estamos acostumbrados a escuchar y ojalá no salgan de nuestros labios y no aniden en nuestro corazón. No por ignorar las verdades, sino por la óptica que tenemos que tener, que es la óptica del Señor. Digo, no le dice explotador, esclavista, devolvernos la libertad. Jesús dice, voy a curarlo. Hay una necesidad concreta, se recurre al Señor con honestidad, con sinceridad, y el Señor no se deja de rogar, voy a curarlo. Y la respuesta del militar que la Iglesia nos pone a nosotros, y para los que son tan llevados a ciertas cosas ideológicas, la Iglesia pone en nuestros labios la expresión de un militar opresor, de un pueblo que le quita la soberanía, le quita la libertad. Y no para alienarnos a nosotros. Y nos lo pone antes de entrar en comunión. Luego tendremos que encontrar otra explicación a todo esto, y no solo lo que nos ofrecen las ideologías políticas. Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Yo sé lo que es disciplina. Yo le digo a uno de mis empleados, vení y viene. Y le digo, andar y va. Basta que diga una sola palabra, iniciado, va a quedar sano. Basta que lo exprese, basta que salga de tus labios la orden y se cumple. Puede ser una barbaridad. Lástima que nosotros no somos los empleados de este militar romano, porque escuchamos al Señor y no cumplimos. Nos llama y no acudimos, nos envía y no vamos. No sabemos disciplina. No hablo de vosotros, hablo de nosotros. De nosotros.
Por lo tanto, aquí hay un cúmulo de pecados. ¡Qué lástima! Y el Señor expresa a los judíos algo que en realidad tiene que haber descalzado hasta el meollo. En todo Israel no he encontrado una fe como la de este. Para los que presumían ser hijos de Abraham, para los que presumían su tradición, para los que presumían de sus costumbres, resulta que Jesús pone de ejemplo de fe, no a un hijo de Abraham, Abraham recuerda padre del pueblo y el padre en la fe, sino de un soldado de un ejército de ocupación. Padre, ¿cómo es posible? Porque efectivamente Dios creó al mundo y todo cuanto existe, e imprime unas ciertas normas, incluso las éticas, que pueden ser comprendidas, entendidas, sin necesidad de la revelación especialísima que es Jesucristo. Muy técnicamente es lo que se llama el logos espermático, la semilla del verbo extendida, que quien es fiel a su forma de pensar, pues indudablemente está en el camino de la salvación, que no puede expresar por qué, que no puede tener esta conciencia clara que tenemos nosotros, que tenemos toda la verdad sobre Dios, toda la verdad sobre el hombre, toda la verdad sobre el mundo, y cómo la desperdiciamos, pero viviendo coherentemente, llegan a estos puntos. En Israel no he encontrado una fe como la de esta, y expresa a los que creen que son los únicos que van a venir de todos los puntos cardinales y van incluso a adelantarse a los que creen que son los únicos escogidos. Aquí habría que hacer un llamado de auténtica humildad a nosotros, ver desde luego cómo desaprovechamos todo lo que nos ha dado el Señor. Ayer la lectura nos decía que tenemos todos los dones celestiales, no en individual, desde luego, pero cuando formamos la comunidad, sí. Y tendríamos que hacer todavía una aplicación. Los males que nos rodean, los actuales. Vamos a particularizar lo de León. Bastaría con que nosotros dejáramos pasar con autenticidad la voz del Señor para que se arreglaran esos males. Padre, ¿qué está diciendo? La verdad es que también con el Señor, aun diciendo que nos entregamos, le juramos un poquito de sombra. Padre, ¿qué significa esto? Es primo hermano de aquello que si tuviéramos la fe de un grano de mostaza, le diríamos a un monte, quítate de ahí y ponete en el mar y cumpliría. Padre, entonces, ¿qué es lo que hace falta? No vayamos muy largo, en la ciudad de León hace falta autenticidad. A todos. Nos hace falta coherencia. Nos hace falta unir esta fe que decimos tener, que nos regaló la Iglesia de luego, con nuestras obras concretas. Y si este divorcio, y si este una de cal y una de arena, por si acaso decir. Por lo tanto, nuestra conversión en total. Hay muchas cosas que pensar con esto. Dios quiera que los haya inquietado lo suficiente como para profundizar en el Dios que vive en nosotros
y decirle al Señor que pueda ver, Señor, que pueda caminar. Recuérdame, Bartimeo, recuérdame, paralítico que estaba al lado del camino, que puedan seguir con pie firme tus caminos para mayor gloria tuya y utilidad de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.